y bien, hermanos. Jesús transfigurado en el monte. Homilía para el segundo domingo de Cuaresma, en el ciclo B, leyendo este año el Evangelio de San Marcos, hoy en el capítulo 9, versículos 2 al 10. Escuchemos en directo el texto del Santo Evangelio. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, en el camino de Cuaresma que nos lleva hasta la Pascua, marcado por 6 etapas, cada una de ellas inicia con uno de los 6 domingos de la Santa Cuaresma. El primer domingo de todos los años contemplamos a Jesús en el desierto, llevado por el Espíritu y orando a su Padre. Cristo tentado y vencedor del demonio. El segundo, aparentemente todo lo contrario. Jesús transfigurado, irradiando esa gloria que recibe del Padre y que anticipa el estado de la Pascua. Parecería que un evangelio de este género sería más propio para el tiempo pascual, pero todo tiene su razón. Lo que celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía es el misterio pascual de Cristo. Se trate del Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua, del tiempo ordinario. Y el domingo especialmente, todos y cada uno de los domingos conmemoramos la Pascua del Señor. Y el domingo es la fiesta primordial de los cristianos, nos dice el concilio. Pero hay un detalle que también nos puede sorprender. En la transfiguración de Jesús aparecen Moisés y Elías, o Elías y Moisés, como escribe San Marcos, que por algo será. Y entonces lo propio sería recordar en la primera lectura algo de la historia de Moisés o de Elías, y sin embargo la lectura es de Abraham. ¿Por qué este desajuste? Y todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, recordaremos a Abraham en una escena u otra de su vida. Tenemos que saber la razón.
Miren, hermanos, si estamos atentos a las lecturas que la Iglesia nos pone como una catequesis, vemos que en las semanas de Cuaresma la primera lectura se va haciendo recorriendo las etapas de la historia de la salvación. Ténganlo presente. Primer domingo, historia de los orígenes, de la creación del mundo, de los orígenes. Segundo, la historia de Abraham, como lo acabamos de escuchar. Tercero, una lectura de la época de Moisés. Cuarto, de la época de los reyes, cuando el pueblo de Dios estaba en la tierra prometida. Quinto domingo, una historia de los profetas. Y el sexto domingo, que es el domingo de las Palmas, la entrada de Jesús en Jerusalén, el texto correspondiente a este pasaje. Por todo esto se nos va demostrando cómo la Cuaresma es un camino que nos va llevando hasta la Pascua del Señor. Centrándonos pues ahora en el mensaje de hoy, ante nosotros tenemos un cuadro. Abraham en el monte Moria y en la otra parte Jesús en el monte de la Transfiguración, identificado como el monte Tabor, al norte de Palestina, Galilea, aunque ninguno de los evangelios que nos han relatado este episodio habla del monte Tabor que se menciona en los Salmos. Veamos pues primero lo que nos está diciendo Dios por medio del creyente Abraham. La historia de Abraham es mi propia historia y nos está haciendo ver lo que Dios pide a quien ama y lo que debe darle el creyente. El resumen podría ser esta frase: el todo es la medida del amor. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le promete un hijo. Dios le había pedido al principio sacrificar todo el pasado, sal de tu tierra. Ahora le pedía machacar todo el futuro. La primera oblación fue grandísima, pero esta última fue total. Abraham no objetó, no pidió explicaciones. Dios le pedía todo y Abraham le dio todo. Abraham es el hombre de la fe y del amor. Cuando Dios vio que Abraham le había dado todo, le perdonó la ofrenda y un carnero fue la sustitución del hijo. Pero observad lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Dios no se perdonó a sí mismo. Por decir con una expresión gráfica, el texto dice, no perdonó a su hijo. No quiso el sacrificio de una víctima, un holocausto, un carnero, una oveja. No quiso ninguno de aquellos de los sacrificios del templo. Dios entregó a su hijo a la muerte por mí. Y San Pablo discurre: el que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Esta es nuestra fe, hermanos. Esta es la fe que meditamos en Cuaresma, camino de la Pascua. Pasemos a la Transfiguración. Fue cuando la vida de Jesús iba avanzando, aquella popularidad primera había pasado, el rechazo era cada vez más patente. Jesús tiene que orar. Su refugio solo puede ser Dios mismo. Y sube a la montaña a orar, acompañado de los 3 que van a ser sus confidentes en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué ocurrió? Que cuando
el hombre está en el abismo de la nada, entonces aparece la luz de Dios. Se dejó ver lo que Jesús llevaba dentro. Llevaba en su corazón a Moisés y Elías, la ley, los profetas. Todos conversaban con él en su corazón. Era la oración íntima de Jesús, que estalló hacia afuera. La nube misteriosa de la presencia divina los cubrió, como había cubierto a María en la Anunciación, y de en medio de la nube se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, escuchad. Esa voz iba dirigida a Jesús para confortarle en su camino, e iba dirigida a nosotros para mostrarnos al Hijo como Evangelio y vida. Jesús es el Hijo amado del Padre. No puede inventarse una definición mejor para decir quién es Jesús: el Hijo amado del Padre. Desde esta declaración entendemos lo que es la vida de Jesús y lo que por Él, con Él y en Él es igualmente nuestra vida. Jesús es el Hijo amado del Padre y yo soy el Hijo amado, la hija amada del Padre. La historia de Jesús conmigo va a ser una historia de amor. El amor pide todo y el amor da todo. El Padre no perdonó a su Hijo, le pidió todo, la muerte en cruz, y le dio todo: la resurrección, la gloria, el tener en la historia una legión de amadores como nadie las ha tenido. Nosotros mismos somos los amadores del Hijo. Somos regalo que el Padre dio a su Hijo. Hermanos, como Abraham, el padre de la fe, como Jesús, con nadie comparable, vayamos por la senda del amor. Esa es nuestra Cuaresma. Señor Jesús, una sola cosa te pido: que el todo sea la medida de mi amor. Hoy, al recibirte en la Santa Eucaristía y todos los días de mi vida. Amén.